¿Qué es lo que se está exponiendo el día de hoy? ¿Y qué es el dictamen que fue, el proyecto de dictamen que fue enviado hace alrededor de un mes? Es la ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Como ustedes saben, como todos sabemos, en el Distrito Federal hay un programa de derechos humanos que emanó además de un diagnóstico que ha representado ya a estas alturas, van a ser 4 años de trabajo continuos, que han implicado el involucramiento, el trabajo y el consenso entre organizaciones de la sociedad civil, academia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los 3 órganos de gobierno del Distrito Federal y la supervisión y acompañamiento permanente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Representantes de todas estas entidades están aquí presentes hoy, cosa que les agradezco mucho. La intención de este programa, como también se sabe, ha sido poder establecer una línea de acción, una línea de trabajo en materia de derechos humanos para la ciudad en lo que toca a la administración pública, en lo que toca a la Asamblea Legislativa, en lo que toca a los órganos autónomos y a la participación de la propia sociedad civil. Es muy importante señalar que el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal es una respuesta quizá tardía, aunque es la única que ha existido, pero es una respuesta a el Programa Nacional de Derechos Humanos emanado desde la Federación desde el sexenio pasado. Lo que pasa es que ningún estado retomó esto. La única entidad que lo retomó, y lo retomó, aunque haya sido tarde, fue el Distrito Federal. Así que de ahí emana, y todos los estados en la República deberían tener un programa de derechos humanos, aunque hoy no es el caso. ¿Cómo ha sido posible avanzar en este programa de derechos humanos? Ha sido posible avanzar en él porque ha habido la voluntad de todas las partes, de la Asamblea, del Gobierno del Distrito Federal, del Tribunal, de la Comisión de Derechos Humanos, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia. Esa voluntad, sin embargo, no la tenemos garantizada, es decir, no necesariamente en todos los momentos va a haber la voluntad de todas estas partes para hacer un programa de derechos humanos como el que se ha construido. Por eso es muy importante que deje de ser exclusivamente un programa y se convierta en una política de Estado. Y para garantizar que sea una política de Estado, necesitamos que haya una ley que lo proteja, que haya una ley que lo cubra. Esa es la idea y por eso es la importancia de esta ley que el día de hoy se busca dictaminar. También debe decirse que el programa actual fue ratificado en 2 ocasiones distintas, en 3 ocasiones, tanto por la 4ª legislatura y 2 ocasiones por esta 5ª legislatura, en puntos de acuerdo que fueron votados de manera unánime. Quiero con esto simple y sencillamente decir que el programa en cuestión ya ha sido aprobado por todas las partes, ha sido como un acuerdo, por un acuerdo se ha vuelto obligatorio por parte del tribunal, por un acuerdo se ha vuelto obligatorio por parte del Gobierno del Distrito Federal y por 3 puntos de acuerdo distintos se ha vuelto obligatorio para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces, en realidad, lo único que estamos haciendo es garantizar que esto sea transeccional, que no se acabe cuando concluya este periodo. Dentro del ciclo que hoy, quiero decir además también, quiero presumirles que ya aquí Propuesta Cívica sistematizó el trabajo que estuvimos haciendo durante todo el año pasado, con las 55 mesas de trabajo. Les regalo ahí. Nos trajeron para todos, le agradezco a Claudia López aquí presente que nos trajo ya estos ejemplares. Y quiero decir que aquí se discutió también el tema de esta ley. Una de las aspiraciones que hubo desde el primer momento fue que hubiera una ley de derechos humanos para el Distrito Federal. Sin embargo, de manera responsable, a pesar de que habíamos muchos que queríamos y que estábamos necios con que hubiera una ley de derechos humanos, al final aceptamos los argumentos jurídicos que nos dicen que el 122 deja a la Asamblea Legislativa impedida para hacer en propio una ley de derechos humanos. No podemos hacer una ley de derechos humanos por la situación de minoría de edad política con que la Federación sigue tratando a la Ciudad de México. Sin embargo,
sí podemos hacer una ley para institucionalizar las actividades que hacemos respecto de derechos humanos, que es el programa, que es una cuestión completamente distinta. Y esto fue algo que también se abordó porque después, y esto lo quiero poner como un disclaimer previo, porque después dicen, es que no se discutió, se legisló sobre las rodillas, etcétera, etcétera. Quiero decir que esta es una discusión que ya tiene, va a cumplir un año en esta legislatura, esta discusión, en mesas de trabajo públicas y abiertas, a las que asistieron quienes están interesados o no, o quienes conocen el tema o no, pero después dicen que no hubo foros, que no hubo espacios, etcétera. Sí los hubo, abiertos, donde todo el mundo estuvo invitado. Siguiente lámina, por favor. De las aportaciones que se hicieron, se pasó, como decía yo, en lugar de a una ley de derechos humanos, a una ley del programa de derechos humanos. ¿Cuál ha sido el mecanismo? Además, quiero decir, porque ha habido una participación permanente en todas las instancias. Esta es una iniciativa que presenta el gobierno del Distrito Federal, que presenta el jefe de gobierno del Distrito Federal, pero también debe decirse, se presenta después de que hubo mucha discusión y después de que hubo un acuerdo entre todas las partes para que fuera impulsada. No es que se haya redactado en la jefatura de gobierno y haya sido enviada sencillamente, sino que hubo un diálogo y una discusión con las organizaciones, con la comisión, con la academia, para el diseño del proyecto que hoy tenemos frente a nosotros. Siguiente, por favor. La ley, su objetivo es establecer las bases para la elaboración y actualización tanto del diagnóstico como del programa de derechos humanos del Distrito Federal, y así como su implementación, seguimiento y evaluación. Está dividida en 6 títulos: el primero, principios generales; el segundo, de las políticas públicas en materia de derechos humanos; tercero, del mecanismo de seguimiento y evaluación del programa de derechos humanos; el cuarto, los recursos económicos en materia de derechos humanos; el quinto, la rendición de cuentas; y el sexto, la protección internacional de los derechos humanos. La idea de la ley es que se vuelva obligatorio que haya siempre un programa de derechos humanos en la Ciudad de México y que tenga un mínimo de características específicas, de manera muy importante las que tienen que ver con la participación, con el concurso de todas las instancias que han trabajado para construir este programa. Siguiente, por favor. La ley crea el mecanismo de seguimiento y evaluación del programa de derechos humanos, conformado por un comité en donde están representadas todas estas partes de las que hemos hablado, además de la apertura de espacios de participación. Todo esto ya viene funcionando hoy, quiero decirlo. Hay un comité, hay espacios de participación. ¿Qué son los espacios de participación? Son estos espacios a partir de los cuales se puede discutir, no solo con las organizaciones que en ese momento estén en el comité, sino con toda la ciudadanía, con los especialistas, con todas las personas interesadas en cada uno de los temas a discutir. Siguiente, por favor. La idea entonces es que tengamos una ley que nos garantice que este programa de derechos humanos se va a mantener de manera transeccional, va a seguir estando abierto a la discusión y a la participación de todas las instancias, y que tendremos así un compromiso para avanzar y para hacer medido el avance de todas estas instancias en el trabajo que se hace en materia de derechos humanos en la ciudad. Quiero decir, porque hay algunas posturas que han planteado que no tenemos facultades para legislar en esta materia, quiero decir que tenemos absolutamente todas las facultades. Quiero decir que esta es una ley que lo único que está haciendo es normar sobre las actividades de la administración pública, en particular de las distintas instancias de administración pública, de las distintas instancias de participación de la ciudad. Esto es algo que está perfectamente conferido a la Asamblea Legislativa en el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción segunda, inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así como de los artículos 7, 8, 36 y 42, fracción 11, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es decir, no estamos, ¿qué es lo que sí no podemos hacer? No podemos hacer un catálogo de derechos, que era lo que se quería originalmente. Quisiéramos, nos queda claro que la Ciudad de México tiene una visión muy distinta de los derechos humanos. Bueno, en la Ciudad de México sí hay un trabajo en derechos humanos. Hubiéramos querido poder hacer nuestro catálogo de derechos. Eso, en efecto, no es posible. Lo que hacemos con la ley es referenciarlos a la Constitución
y al Estatuto de Gobierno. Tampoco podemos hacer los juicios de defensa de derechos humanos, que era un tema que también teníamos ahí como algo que ojalá pudiera avanzarse eventualmente a nivel federal. Eso tampoco es posible, está fuera de nuestras facultades, pero lo que sí podemos hacer es lo que se está planteando hoy, que es normar la obligatoriedad de esta política pública.